es idéntico. Amando la sabiduría, amamos la luz. Pero ambas tienen en sí como común es la conciencia, porque la luz es la conciencia del Cristo. Por eso es que tenemos que dedicarnos a despertar nuestra conciencia. Como la luz es la conciencia del Cristo, y el Cristo es el Hijo del Sagrado Absoluto Solar, y por medio de Él es que podemos llegar al Padre, llegamos a la verdad. Y al llegar a la verdad llegamos a lo real. Y todo este proceso implica la sabiduría. Para los griegos existía una diosa. Y esa diosa que simbolizaba para los griegos la sabiduría, que en estos momentos no recuerdo porque son tantos nombres de tantos dioses allá que me confundo, pero no sé si era Minerva. Minerva, sí, era Minerva. La diosa de la sabiduría para ellos, pues. Pero coincide con Salomón, que Salomón dice la sabiduría. Él la determina en forma femenina y también Hermes Trismegisto también la determina en forma femenina. Y ciertamente la sabiduría, libre de la forma, del tiempo y del espacio, realmente es ese ser, porque es Dios en su aspecto femenino. Y es adorable. Y al ser adorable, ella requiere de nuestra adoración. Y su respuesta a esa adoración es la sabiduría que ella nos aporta, que ella nos da acceso, que ella nos transfiere. Ese sería el procedimiento, pero tiene como fundamento el amor a la sabiduría. Repito, ¿por qué esta plática es tan importante? Porque para que los grandes maestros que custodian los misterios de la vida y de la muerte, para que los grandes rectores de la naturaleza, que son poderosos devas y pertenecen a la milicia celeste de Dios, no puedan develar su misterio, sus arcanos, para que los grandes iniciados que han sido sobre la tierra y para que los seres inmortales que custodian y vigilan la sabiduría de Dios nos puedan dar acceso a esa información, necesitamos amar y dentro de ese amor reina en forma primordial o de primicia o genuinamente original el amor a la sabiduría. Por eso es la plática de esta mañana, aquí y ahora, y es la exhortación. Si cada uno de nosotros, si la audiencia que me escucha, no comprende que debe amar a la sabiduría, no llegará a comprender la relación entre su propio ser interior profundo y él, como su personalidad humana, dijéramos. Y entonces no fusionaría, repito, de fusión, no se uniría, no se fusionaría el ser con el alma humana, con las facultades del cuerpo físico, a través de la mente, de la conciencia, de los dones espirituales. Y entonces esa desconexión, esa irrupción, esa desunión nos llevaría a la ignorancia, que es lo opuesto a la sabiduría. Ahora, que existen de niveles en niveles de entendimiento, sí, pero eso no es sabiduría. Estoy hablando ciertamente de la sabiduría, que es un poco difícil, no solamente explicarlo, sino también comprenderlo. Sintetizo. Si amamos la sabiduría, los grandes seres que custodian el conocimiento divino y que son ángeles, que son arcángeles, que son principados, etcétera, que pertenecen a las dinastías solares de Dios o que pertenecen al ejército de Dios, porque Dios es un ejército, Dios es el gran Sabaoth, no es un individuo, ya lo he dicho, porque eso es idolatría, nos va a permitir entonces, si tenemos amor a la sabiduría, a darnos acceso a la entrada al templo cósmico
de la sabiduría universal. Y allí se nos develará los factores que ya hemos descrito que nos permitirán tener acceso a la autorización íntima del ser, a la iluminación, a la cristificación. 168 de Superando nuestros límites. Debemos comprender lo siguiente. Hay que amar a la sabiduría. Y sobre ello quiero verter unas palabras de Ezequiel para darle más forma y desarrollar en otro nivel este compartir. Y dice Ezequiel en el capítulo 28, en el verso 17. Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. A la tierra ciertamente te lanzaré, delante de reyes ciertamente te colocaré para que te miren. Allí encontramos una palabra con respecto a la sabiduría. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante resplendor. Vemos que aquí Ezequiel hace una similitud metafórica entre la sabiduría y irradiar esplendor, es decir, emanar luz. Entonces, él confirma nuestro compartir. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la luz o la conciencia de Dios o del Logos como creador que está inmanente y potencialmente en cada fase y manifestación de la naturaleza para ser transferido y develado a aquel hombre que esté debidamente preparado. Y esto quiere decir debidamente preparado que la ame. Es decir, cuando hay un corazón que ama la sabiduría, es el receptáculo, es la copa, es quien va a recibir esa onda maravillosa que fluye del Creador como luz diamantina, como rayo ígneo, crístico y solar, que porta la divina sabiduría. Porque todo contiene la sabiduría de Dios. Porque en sí sabiduría se relaciona con la palabra hebrea querubín. Por eso dice en este capítulo, repito, Ezequiel 28, pero ahora verso 11, dice así: sellas un modelo lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Toda piedra preciosa fue tu cobertura: rubí, topacio y jaspe, crisólito, ónice y jade, zafiro, turquesa y esmeralda, y de oro era la hechura de tus engastes y tus encajaduras en ti. El día en que fuiste creado, fueron alistadas. Tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te he colocado a ti en la montaña santa de Dios, resultaste estar. En medio de piedras de fuego te paseabas. Estuviste exento de falta en tu camino, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló injusticia en ti. Entonces vemos en esta palabra de Ezequiel y en estos versos que quien posee la sabiduría realmente posee todos los bienes de la tierra y todos los tesoros de la tierra, de debajo de la tierra y sobre la tierra. Por eso es que Salomón es el rey más sabio que ha existido sobre la tierra y es el sabio como monarca más portentoso que ha tenido la tierra. Y él enseña lo mismo, que la sabiduría es inherente a poseer una corona.
y a poseer un collar y a poseer un anillo. Pero nosotros no hemos entendido esto, sino que lo hemos llevado a lo literalmente expreso, pero no al espíritu que da vida y que se encuentra como metáfora en esas palabras, en esa escritura. Porque ¿quién porta la corona? El rey. Pero el rey es el que domina y el que se enseñorea en la tierra. Ese es un rey. A la luz de la ciencia pura. Eso significa que un rey es un hombre verdadero. Porque tiene una espada flamígera, porque tiene una corona de oro labrada a través de lo que se conoce como la piedra que desecharon los edificadores del templo. Esa piedra porta el rayo ígneo del Cristo, el fuego de Pentecostés. Tiene una vestidura de lino blanco. Tiene un símbolo de un rayo al cual él pertenece, como ángel, como arcángel, como serafín, como potestad. Es decir, en la familia divina de Dios, que es un ejército, repito, no es una persona ni un individuo, porque eso es idolatría. Entonces, eso es un hombre verdadero. Entonces, esa corona que hace alusión a Ezequiel y hace alusión en Proverbios y en otros libros, Salomón es ese poderío luminoso extraordinario de la iglesia de Laodicea y de Filadelfia, que está abierta en el adecto cuando a través de Dios Madre abre esas iglesias del Apocalipsis y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y que Buda lo tiene simbolizado con unas diademas, con 300.000 diademas, que cuando vibran a tono se produce la liberación de esa esencia y se puede experimentar la verdad. Y esto es algo que nosotros ignoramos, pero que ciertamente tiene su valor extraordinario dentro del budismo milenario y dentro de aquel que experimenta esa realidad a través de grandes esfuerzos de la sabiduría. Entonces, ser sabio significa ser amante. Es decir, amar a la sabiduría. Quien ama la sabiduría, la naturaleza le hace partícipe de 3 misterios fundamentales. Y que el Cristo llamó, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cristo lo dijo en forma muy sencilla, porque ese fue el gran trabajo que él hizo por nosotros, develarnos la sabiduría. Pero nos la develó no solamente a la luz de la palabra, sino a la luz de la vivencia. Es decir, en su vida manifiesta y plena, pública, él nos legó el camino de la sabiduría. Y su sabiduría fue la del Padre. Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces, el Cristo, que es la sabiduría, porque es el amor, nos conecta al Padre. Y ese es, dijéramos, el propósito de la sabiduría. Porque quien llega al Padre se ha liberado. Quien llega al Padre es partícipe del Padre, de su morada, y cuando Él se cristaliza dentro de nosotros a través del Hijo, es decir, de la ascensión,